Hola, muy buenos días. El análisis de hoy es: evitemos la cuarta recesión de México. Amigos, hay un dicho que dice que después del niño ahogado, ahora ya quieren tapar el pozo. Entonces, amigos, actualmente México está pasando por tiempos difíciles en el cual México se está estancando, y es que ya realmente nos hemos acostumbrado a estas recesiones porque México ya está tan curtido, pero verdaderamente tan curtido desde siempre, que ya realmente las recesiones, las crisis, los estancamientos económicos ya ni nos espantan. Porque si recordamos un poco de historia, amigos, desde que llegó el PRI, desde 1929 hasta el año 2000, a 71 años, pues este partido de corruptos y traidores siempre nos mantuvieron en recesiones, en crisis, en devaluaciones y en estancamiento económico. De tal manera, amigos, que nos curtieron por 71 años que ya ni nos espanta. Luego llegó Fox en el año 2000 con el cambio de hoy, pero fue el cambio de puros corruptos, traidores y saqueadores de México. Luego llegó Peña Nieto con su nuevo PRI, pero el PRI estaba lleno de puros maleantes, corruptos y traidores del viejo PRI, en el cual México siguió con una economía estancada y un crecimiento mínimo o casi nulo. Y actualmente llega este actual presidente Andrés Manuel López Hablador, porque el señor verdaderamente es muy demagogo y hablador, y realmente la economía de México se está estancando. Pero ya estamos tan curtidos desde siempre, verdaderamente desde siempre ya estamos tan curtidos que ya ni nos espanta. Porque este actual presidente Andrés Manuel López Hablador dice que mañana sábado a las 5 de la tarde se va a reunir en Tijuana para una protesta en contra de los aranceles que Donald Trump le quiere imponer a México. Pero si nos damos cuenta, amigos, este señor AMLO fue el que verdaderamente tuvo la culpa, porque desde hace medio año dejó que creciera la bola de nieve. Él dejó que creciera la bola de nieve y la bolita se fue haciendo más y más y más y más y más y más grande hasta que reventó. Porque de antemano Donald Trump no iba a poner los aranceles en México, pero como vio que este señor es muy inepto, muy incompetente, que no ha hecho nada para evitar el flujo de migrantes de Centroamérica hacia México, por eso es que este señor puso los aranceles a México, cuando realmente no había ninguna necesidad que esos aranceles se le pusieran a México. Pero este señor, como es muy inepto, muy incompetente y es verdaderamente un demagogo, que para él todo va excelentemente bien, pues eso hizo que Donald Trump verdaderamente le pusiera los aranceles a México cuando no había ninguna necesidad. Ahora, por otro lado, ¿qué hace el inútil o los inútiles de los presidentes de Centroamérica? El inútil del presidente de Guatemala, el inútil del presidente de El Salvador, el inútil del presidente de Nicaragua, el inútil del presidente de Costa Rica, el inútil del presidente de Honduras y el inútil del presidente de Panamá, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos por evitar las caravanas de centroamericanos? Porque realmente es su responsabilidad de ellos, no de México. Entonces esos inútiles verdaderamente no sirven absolutamente para nada y le están cargando todo el costal de papas a México, y eso no es justo. Entonces ahora López Obrador dice que se va a reunir en Tijuana para protestar contra los aranceles que Estados Unidos le quiere imponer a México, y que no hay ninguna relación entre la economía y los migrantes. Pero por favor, amigos, ¿cómo no va a haber ninguna relación si precisamente por esa cuestión de la economía y las caravanas que vienen de Centroamérica a México, por eso es que Donald Trump le puso, ya a partir de lunes le va a poner los aranceles a México? Si verdaderamente el demagogo de Andrés Manuel López Obrador desde hace medio año hubiera evitado el exceso de caravanas de migrantes a México, pues no hubiera habido ninguna necesidad de que Donald Trump le pusiera aranceles a México.
pero como este señor no hizo absolutamente nada, por eso es que a partir de lunes Donald Trump le va a poner el 5% de impuestos a los aranceles, luego será el 10, luego será el 15, luego será el 20 y luego será el 25. La pregunta, amigos, es ¿qué va a pasar si este señor demagogo de Andrés Manuel López Obrador, hablador, no hace nada por México y verdaderamente le sigue tomando el pelo al pueblo de México y sigue molestando a Donald Trump? ¿Qué va a pasar si en unas de esas toquemos madera, verdaderamente toquemos madera, pero si en una de esas se le bota la canica a Donald Trump y nos cobra hasta un 30, un 40 o hasta un 50% de aranceles en el comercio de México? Pues definitivamente va a estancar la economía de México. Entonces, amigos, debemos de crear conciencia que realmente este gobierno ya ha dejado mucho que desear, y si verdaderamente Andrés Manuel López Obrador se quiere comportar como un líder, pues tiene que defender los intereses de México, porque tal parece que se está comportando como un títere que está defendiendo intereses ocultos y extraños que solamente a él le benefician, a él y a sus secuaces. Porque estamos como en Venezuela con Nicolás Maduro, el inmaduro, que realmente, aunque es un dictador, pero él defiende o está subordinado como un títere a los intereses de Cuba. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador quiere ser verdaderamente un líder y defender los intereses de México, pues debe de hacer todo lo posible porque la economía de México salga adelante y no ser un títere de intereses ocultos y extraños. Por consiguiente, si Andrés Manuel López Obrador quiere ser verdaderamente un líder respetado por todos los mexicanos y a nivel mundial, pues tiene que defender los intereses de México. Verdaderamente, en estos meses y en estos días se va a saber de qué lado está López Obrador, porque no necesitamos más tiempo para darnos cuenta de qué lado está este señor. Si verdaderamente es un líder que defiende los intereses de México, o no es más que, como él mismo decía, un pelele y un títere de intereses ocultos y extraños que no le benefician en lo más mínimo ni a México ni a él. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día y creen conciencia que México unido saldrá adelante. Muy buenos días. Creen conciencia.